Hola, muy buenas tardes. Estamos muy contentos hoy para presentarles este libro que hemos compilado el doctor Rogelio Pérez Padilla y una servidora Astrid Schillman. Y bueno, vamos a platicar un poco, nos va a dar algunos antecedentes el doctor Rogelio Pérez Padilla de este libro. Yo les doy una pequeña introducción. Tenemos los comentarios del doctor Fernando Díaz Barriga, que ha también revisado el libro, y tenemos la presencia de cuatro autores que también tendrán una breve intervención para hablar más en particular de los temas que ellos han expuesto en este libro, y finalizaremos con un espacio si tienen ustedes algún comentario. Entonces, Rogelio, te paso el micro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y, y pues a todos los que colaboraron con el libro. También un agradecimiento especial. El libro tiene una historia bastante larga. Bueno, es un libro sobre un problema de salud, como ustedes saben, muy importante, sobre todo en los países en desarrollo, en las zonas rurales. Y es primordialmente un problema de mujeres, los problemas de salud que se generan. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nosotros pues tenemos experiencia atendiendo este tipo de problemas de salud. Se ha desarrollado un grupo bastante grande, pero realmente pues estamos encajonados en los consultorios, etcétera. Y un brinco muy importante se dio cuando pudimos colaborar para hacer trabajos ya en zonas rurales, trabajos de campo, con personas del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente. Y ya con esta combinación, pues ya se podía pensar en hacer una recopilación de información ya desde un punto de vista más amplio que solamente el estrictamente médico, sino ya también metiendo el aspecto de salud pública. Llevó muchos años, de hecho estábamos haciendo cuentas y empezamos en 2019 por ahí. Y ya habíamos tenido otros intentos previos de hacer un libro. Eh, la circunstancia se dio cuando salió un libro con más o menos el mismo orden sobre contaminación ambiental, efectos a la salud. Entonces fue financiado por el PUIS, que creo que ya desapareció en la UNAM. Sí, le cambiaron de nombre. Pero entonces, a raíz de ese libro, pues ya se facilitó, era lógico esa secuencia y pues ya empezamos a reclutar a los posibles autores y finalmente llega al papel porque ya estaba listo en forma digital. Y esto para mí, pues digo, lo digital es nuevo para mí. Esto es lo que realmente tocarlo, ¿no? Y hojearlo. Y pues muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que finalmente haya un libro. Están pesados, pero vale. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces les platico justo que este libro tiene estas secciones donde tenemos unos primeros capítulos que describen la situación de este uso de combustibles sólidos, y bueno, ahí tenemos una importante participación justo de los colegas de la UNAM con sede en Morelia, donde hemos colaborado con este grupo que también es muy fuerte desde el aspecto, ¿no? del uso de leña.
La segunda parte, pues va haciendo todo un recorrido por las enfermedades que se han asociado con leña, entonces es una muy buena revisión de estas diferentes condiciones. También tenemos una sección con los mecanismos, ¿no? Por los que sucede bueno, por la exposición que va a llevar a estos efectos. Y terminamos con una sección donde tenemos ya la evaluación de los programas, ¿no? Y también unas recomendaciones. Pero voy a pasarle la palabra al doctor Fernando Díaz Barriga para que nos comente qué le pareció este libro. Bueno, en primer lugar, para mí es un gran honor presentar esta obra, no tanto por los autores, muchos de ellos mis amigos, sino por lo que significa para México. Nos hemos acostumbrado como sociedad a invisibilizar nuestros dolores. Así, la impotencia por la desigualdad social ha motivado que ignoremos a los ignorados de siempre. Pero hoy tenemos en nuestras manos un documento que nos obliga a gritar en favor del derecho humano a la salud, en favor de la justicia ambiental. Leer el libro duele, les va a doler, porque nos hace ver que no hemos luchado lo suficiente. Una quinta parte del país, 27 millones de mexicanos, la mayoría de ellos viviendo en pobreza, la mayoría de ellos indígenas que no están aquí, pero utilizan mi voz. Ellos utilizan la leña y esta obra habla precisamente de esta vulnerabilidad en 19 capítulos. Como mexicano, yo le agradezco a la doctora Astrid Schillmann y al doctor Rogelio Pérez Padilla que hayan coordinado esta joya que nos invita a visibilizar lo invisible para desaparecer. La primera parte son capítulos que describen el problema, la terrible inequidad de utilizar leña, no solo para cocinar, sino para calentarse, para generar luz y sí, para provocar a la espiritualidad. La leña, nos enseñan los científicos en figuras y datos duros, cubre a nivel nacional, fíjense, la leña cubre a nivel nacional una tercera parte de las necesidades energéticas del país. Pero mientras a nivel urbano esto representa 17% de la energía, a nivel rural significa el 72%. Mapear a los usuarios de la ruralidad pasa por mapear a los estados con mayoría de pueblos originarios. Esto es grave. La leña al quemarse se transforma en humo que envenena cada bocanada de aire y se transforma también en cenizas u hollín que a través de la piel o inclusive llevándose la mano ennegrecida a la boca de nuestras infancias, quema la salud y también su alma. Tóxicos que desde el vientre materno, durante la lactancia y en cada ventana de susceptibilidad a lo largo del desarrollo, van afectando no solamente el presente, sino también su futuro. PM2.5, hidrocarburos aromáticos policíclicos, carbono negro, formaldehído, dioxinas, benceno y tantas cosas más. En una vivienda, el aire contaminado llega a ser 40, 50 veces más que la norma de la Organización Mundial de la Salud para aire. No. Nunca son los millones de autos que contaminan a una vivienda indígena. No, son las millones de partículas en el humo y el hollín y las cenizas. Pero ahora nos enteramos que es leña y también queman plásticos. Por eso la mujer indígena hoy también tiene ftalatos. Mujeres que se pasan
escuchen esto, 60,000 horas de su vida frente al fuego y que inhalan 25 millones de litros de aire contaminado. Una exposición al humo de leña por toda la vida, que inicia en el vientre, sigue cuando niña y termina como mujer, porque sí, como lo dijo el doctor, este es un problema, esta es una injusticia que tiene rostro de mujer. La segunda parte del libro maravillosamente nos lleva por el mundo médico y en cada capítulo nos va ilustrando la diferencia, por ejemplo, entre el EPOC por leña y del EPOC por tabaco. Y yo me preguntaba al leer el libro, si el tabaco tiene tantas regulaciones, ¿por qué la leña no? Y entonces, en diferentes capítulos aparecen estudios, resultados, figuras, imágenes, evaluaciones clínicas, tratamiento. Y el libro donde de repente nos grita, espérate, güey, cuidado, no es solamente el pulmón. Existe también riesgo cardiovascular, predisposición a la tuberculosis, cáncer y lo más grave, tristeza. Tristeza por los efectos sobre la calidad de vida. ¿Tiene un capítulo sobre este tema? No jodas, güey. Sobre la calidad de vida. Ya noqueados por la angustia de la información, aparece un dato más, que cual humo de leña nos quita la respiración. 5 millones de niñas y niños, 5 millones de futuros viven en nuestro país en exposición a la leña y entonces se nos lastima, se nos daña con datos de infecciones respiratorias, asma y el final. Las entidades que más usan leña son aquellas donde hay más muertes infantiles. Híjole. Y llegamos a la parte final de la lectura y se nos va acelerando la lectura, porque buscamos en sus letras respuestas, ansiamos alternativas y llega una primera conclusión. Quitemos al humo, limpiemos el hollín, pero respetemos a la leña. Las estufas eficientes aparecieron hace 45 años. Ahora reducen el consumo de leña, reducen hasta en un 90% las emisiones y 50% a los contaminantes de vida media corta. No, no son perfectas, pero son la solución en la ruta correcta. Un primer obstáculo. Únicamente el 1.5%. ¿Escucharon bien? Solo el 1.5% de los usuarios de leña utilizan estufas eficientes. Otro obstáculo. En el sur de México, donde radica el 51% de los usuarios de leña, ahí solamente se ha instalado el 11% de las estufas. Barreras institucionales, económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, de información. No solamente afectan a la instalación de nuevas estufas, sino al mantenimiento de las ya instaladas. El libro trae 2 estudios sobre este tipo de evaluación geniales, uno en Michoacán, otro en San Luis Potosí. Este año tenemos 10,000 mexicanos menos. Han muerto por un aire contaminado. Muertes evitables que por eso nos duelen más. De todo esto habla el libro. De un derecho al humano a la salud que ha sido lastimado. De un derecho humano al ambiente limpio. A la vivienda digna. Al trabajo decente. Al desarrollo y a la prioridad que tienen nuestras niñas y niños. Y las letras terminan porque en algún momento tenían que terminar. Y lo hacen con propuestas de investigación y de normas. Y así las letras terminan. Pero el libro jamás lo cierren. No lo pueden cerrar.
porque cerrarlo sería una traición a los rostros olvidados. Por eso, el mejor uso de este libro se encuentra en temas como, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es una ruta a la justicia ambiental. Inicia con el acceso de información de calidad. Este es el principio del Acuerdo de Escazú. Pero esta información tiene que ser llevada a todos los rincones de autoridad y de defensa de los derechos humanos. Los primeros que deben de conocer esta obra son estas autoridades y además también las miles de mujeres afectadas. Información, capacitación, participación y sí, al final justicia ambiental. Hoy tantas amenazas se esconden al humo. El clima, la biodiversidad, el agua, el aire impuro, pero el de los ambientes urbanos. La violencia, la pobreza y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda, los invito a dejar abierto el libro y convertirlo en lucha digital. Que sus cifras los lastimen, como me lastimaron a mí. Que sus figuras despierten y que sus letras eduquen. Yo abrí el libro y no pretendo lo cerrar. Basta ya de tanto olvidar. Gracias, Astrid. Gracias, doctor. Ahora inicia la escritura de lo que su obra en mí ha causado. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que te haya gustado y que veamos que sirva justo para eso, como debe de ser. Bueno, me gustaría ver si el doctor Víctor Ruiz, que nos acompaña desde Morelia, ¿no? Nos da algunas palabras sobre pues su participación y bueno, la perspectiva igual, ¿no? Del libro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer por la invitación a Rogelio, Astrid, para poder participar en este libro y bueno, también al resto de los colegas, que siempre es muy gratificante trabajar con ellos. También agradezco su presencia, es muy bonito ver la sala casi llena. Prácticamente cuando iniciamos este libro lo que nos dimos cuenta es que necesitamos personas con diferentes formaciones. Abordar un libro de estas características involucraba diferentes disciplinas porque ya no queríamos tener libros como los que teníamos antes. Entonces, me parece que Fernando ha descrito muy apasionadamente, me gustó bastante cómo lo dijo, cómo describe el libro y las diferentes etapas. Y una de las primeras que necesitábamos entender es por qué la leña en estos tiempos, ¿no? Tú puedes hablar con gente afuera de este gremio y te puedes decir, bueno, pero si tenemos tanta tecnología y somos tan modernos, ¿a poco seguimos utilizando la leña? Y te tocas con cifras pues escalofriantes como pues sí, casi la mitad de la población en el mundo cocina con leña, biomasa en su general. Y en México pues casi 30 millones de personas, ¿no? Entonces, son datos duros, sobre todo porque cuando hablamos de energías renovables, siempre se nos viene a la mente un panel solar, un aerogenerador, pero en realidad la leña representa casi el 64% de las energías renovables. Entonces, no es que la leña sea mala, sino que simplemente necesitamos utilizarlo de la mejor manera y por eso están estas propuestas de las estufas de leña. Se han usado por muchos años, como lo han dicho, pero no muchas veces se han evaluado y a pesar de que han existido programas para difundirlas, muchas veces no se sabe si llegó una tecnología adecuada a la gente, que fue evaluada como cualquier dispositivo que uno compra en un supermercado o en alguna tienda de autoservicio, que cumple con las características mínimas para que no nos cause un daño. Eso no pasaba con este tipo de tecnologías y entonces son cosas que se han impulsado, sí, desde normativa, desde tener capacidades nacionales de evaluación, regular un mercado y sobre todo porque esto también se abre a otras cosas.
La transición energética involucra no solo la leña, sino biocombustibles sólidos procesados, procesados, y después estaremos hablando también de otras tecnologías que complementen el uso de la leña, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por el espacio para comentar y bueno, cedo el micrófono a los otros autores. Muchas gracias, Víctor. Hola. ¿Sí se oye? Ah. Bueno, muchas gracias por invitarme a presentar este libro. Me voy a poner un poco anecdótico, pero quiero darle la importancia histórica que tiene el libro. Yo me acuerdo, yo empecé a trabajar este tema en 1996, cuando fui a ver a Omar Macera a Michoacán, porque yo iba a hacer un estudio de estufas mejoradas en Chiapas. Y también fui a ver al doctor Rogelio Pérez Padilla, porque hay que decir que él hizo los primeros estudios sobre efectos en la salud en las comunidades del Estado de México. Él no lo dijo, pero recibió un premio por este trabajo. Y bueno, de ahí hicimos este estudio en las comunidades fronterizas de Chiapas, por los lagos de Montebello, y en medio de ese paraíso yo pude medir por primera vez que estuve en casas que tenían 1000 microgramos por metro cúbico de PM10, medidas con nuestros aparatos que nos enseñó a usar Leonora en la ciudad y que nos llevamos hasta esas comunidades rurales, y ese fue uno de los principales retos de hacer estos estudios, poder tener la tecnología con que hacerla. Y bueno, ahí el doctor Pérez Padilla y el doctor Kirk Smith nos apoyaron en este esfuerzo. Y ahí la primera lección fuerte que yo aprendí fue que si no se implementaban bien las estufas, no existían efectos en la salud. Entonces, ahí tuve yo mis frustraciones de no encontrar las razones de momios que yo esperaba con con las viviendas que tenía la intervención, y era porque las intervenciones estaban mal hechas. Entonces, esas son lecciones muy fuertes. Después hicimos un estudio muy grande en Michoacán con Omar, con Rogelio. Ahí, por suerte, se incorporó Astrid, en quien pudimos después depositar la coordinación de muchos de estos proyectos, y luego hicimos unos proyectos muy grandes en San Luis Potosí para evaluar intervenciones gubernamentales, y de eso va a hablar Luz, ya no voy a decir nada más. Entonces, quería dar como este contexto histórico, porque es lo que ha pasado en el país y el problema no lo hemos resuelto. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, sobre uno de los capítulos que me encargaron de escribir, que fue el de los niños, totalmente de acuerdo con Fernando. Solamente añadir que además de todos esos efectos respiratorios y sistémicos que existen en los niños, están los efectos en el embarazo y en el parto, que son muy documentados. Esta desventaja con la que nacen los niños que viven en estas comunidades rurales, y especialmente el trabajo que hacen las niñas adentro de las casas, que desde muy temprana edad aprenden a cargar la leña y a cocinar con leña, y que pasan más horas expuestas que los niños y que los hombres, y esa es una perspectiva de desigualdad también muy importante. Y mi último comentario tiene que ver justo con los programas y las intervenciones. Hemos tenido discusiones muy fuertes a nivel nacional y a nivel internacional sobre cuáles son las mejores intervenciones para sustituir a la leña, y hemos discutido muy fuertemente con la OPS sobre qué tan rápido y fácil puede ser el paso del uso de leña a las estufas con gas, y ahí tenemos una histórica discusión sobre el stacking, que yo creo que Luz Angélica va a explicar un poco más, que es esta no posibilidad de soluciones mágicas y de pasar de la leña al microondas, ¿no? Y de toda esta mezcla de dispositivos que se tienen en las comunidades rurales, que en realidad hacen ver la complejidad del problema. Y para cerrar, pues hay que decir que afortunadamente con el que empezamos, que es Omar, ahora está encargado de diseñar las políticas energéticas de este país, y específicamente los programas nacionales de estufas mejoradas. Entonces,
El reto no ha terminado, es enorme porque por toda esta distribución que tiene la exposición al humo de leña y por la dificultad que implica crear programas comunitarios, estatales y nacionales. O sea, hablo de los programas nacionales porque en China los programas nacionales de estufas instalan 1 millón de estufas al año. O sea, a ese nivel ha escalado las políticas de los programas de estufas mejoradas, pero Luz va a hablar más de eso. Entonces, seguimos, a pesar de estos 40 y tantos años, no hemos resuelto el problema. Sigue habiendo más de 20 millones de personas expuestas y estamos buscando, a pesar de todo este trabajo que hemos hecho, con el que fuimos al campo, comimos muchas tortillas, nos expusimos muchísimo, no tanto como las personas que, como ya mencionó Fernando, están de por vida expuestas a estas concentraciones. Entonces, seguimos teniendo ese reto a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. Y pues nos toca, después de leer y haber hecho todo esto, seguir contribuyendo para buscar las políticas y los programas más eficientes para esta transición energética, que también es una transición de la pobreza energética hacia otro tipo de situación, y así de complejo es el problema. Gracias. Por favor, el doctor Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en este lanzamiento del libro que finalmente es el fruto del trabajo interinstitucional de más de 40 investigadores, ¿no? Y que creo que aborda de una manera muy integral el uso de la leña, ¿no? Que es no solamente un problema complejo, sino que aún en tiempos de autos eléctricos, inteligencia artificial y viajes a Marte, ¿no? Seguimos teniendo la leña como un problema prevalente en la salud pública no solo de México, ¿no? Sino también de muchos otros países de América Latina y de bajos y medianos ingresos. Creo que desde mi punto de vista personal, los 19 capítulos del libro son una visión muy integral que muestra desde una forma transdisciplinar no solamente pues los retos en salud pública, los impactos que tiene el uso de la leña, sino también cómo desde el punto de vista antropológico nuestras comunidades siguen usando la leña porque la usan, ¿no? El significado que tiene dentro de su contexto, ¿no? La parte también energética, el peso que tiene el uso de la leña en la matriz energética de México, que es muy importante todavía, como muy bien lo resaltó Víctor. Y pues la parte ambiental, ¿no? Como el deterioro de la calidad del aire, pues es un unísono con la calidad del aire ambiental exterior, ¿no? No es una separación, una dicotomía, la calidad del aire intramuros o al interior de los hogares con la exterior, sino que es una sola exposición, podríamos decirla, que la podríamos caracterizar de manera diferenciada. Entonces, pasando también por la evaluación de impacto de los programas, que es un ingrediente importante a considerar, pues para ver qué se ha podido hacer en estas últimas décadas que se han implementado estufas en el país y cómo ha impactado, ¿no? La salud de la población más vulnerable. Entonces, con esta visión integral, podríamos decir que el libro es una herramienta de consulta casi muy recomendada, obligatoria, ¿no? Para estudiantes de diferentes niveles, para colegas, ¿no? Para que tengan esta visión amplia y transdisciplinar, ¿no? Que no solamente aborda lo ambiental, sino también la parte clínica y los estudios experimentales, ¿no? De los impactos de la leña en las poblaciones más vulnerables de México. Centrándonos tal vez un poco en el tema de evaluación de la exposición, pues hemos intentado resumir todos los estudios que se han hecho en el país, ¿no? Un poco más de una docena de estudios que pues, nos dejan ver que las intervenciones han logrado, si bien una reducción importante en la exposición de la población, pues persiste grandes niveles, ¿no? Por los cuales el riesgo no ha sido totalmente mitigado y que pues por lo tanto es importante tratar de encontrar estrategias más integrales que tengan en cuenta todo este contexto de los diferentes factores que influyen, ¿no? Podemos decir que intervenir con leña es casi hacer una intervención a cada contexto en particular, ¿no? Porque varía muchísimo la parte cultural, las prácticas de cocinado, ¿no?
parte también de los diferentes tiempos de cocción, etcétera. Entonces, es un reto, ¿no? Tratar de hacer un plan nacional de estufas, pues es una gran noticia, pero también es un gran reto que hace que la academia sea un actor importante, ¿no? Que se articule con el Estado, ¿no? Y el sector también privado y se logre dar una mayor adopción y uso sostenido de las estufas, ¿no? Y pues remarcar que básicamente quedan muchos retos todavía, ¿no? En la evaluación de exposición, la mayor parte de los datos que se han recopilado en el país provienen de básicamente dos grandes referentes de San Luis y Michoacán y algunos otros en Chiapas, pero aún pues falta, podemos decir que la vigilancia de calidad del aire en zonas rurales es inexistente, ¿no? Que faltan muchos datos de cómo estas comunidades están expuestas, no solamente para tener este diagnóstico, sino también para mejorar las estimaciones de carga de enfermedad, ¿no? A nivel ya más sublocal, ¿no? También poder hacer un ajuste de las funciones de exposición-respuesta, que es básicamente una parte importante también que nos permite ver a qué nivel es el más seguro y que no representa un riesgo a la salud. Y pues plantear también cuáles serían los siguientes retos, ¿no? En el tema de evaluación de la exposición, donde no solamente es el hecho de tener nuevas tecnologías de monitoreo, teniendo los dispositivos de bajo costo, el monitoreo personal, sino partiendo solamente con datos que tuviéramos de la encuesta de consumo de energéticos en las viviendas un poco más detalladas, podríamos tener un diagnóstico más cercano de cuál es el patrón de uso de no solamente de la leña, sino de todos los demás combustibles que se usan en la oferta energética en los hogares. Y eso nos permitiría ajustar muchas otras efectos en la población. Entonces, creo que los retos que tenemos aún pues, persisten, pero bueno, lo valioso es tener esta evidencia que aporta no solamente la parte académica, sino la parte gubernamental para poder tener mejores intervenciones que vayan en pro de la salud de todas las comunidades más vulnerables de México y, como repito, en los países de medianos y bajos ingresos. Muy amables, gracias. Adelante, doctora Luz, para terminar los comentarios. Muchas gracias, Astrid, doctor Rogelio, por la invitación a presentar este libro. Pues justamente fui como parte de la última sección, que son los programas, ¿no? De estufas ecológicas, como bien dijo Fernando, desde los 80 hay tradición de programas en México. Inicialmente eran como escasos, así como aislados, etcétera, sin muchos resultados o evaluaciones, ¿no? En los 90s, 2000s ya se involucró mucho la organización de la sociedad civil, ¿no? Con programas un poco más grandes, pero demasiado locales, que también tenían el problema un poco del seguimiento, ¿no? De los programas. Ya también un poco a partir de los 90 ya el gobierno hizo esfuerzos como más, un poco más locales, ¿no? Y ya como desde el 2000, 2010, ¿no? Entre 2000 y 2010 ya hubo más programas, ¿no? Bueno, en México hay como muchos, ¿no? Muchos programas nacionales. De pronto hay como muchos esfuerzos, pero como duplicados, ¿no? Locales, estatales, etcétera. Em, Sin embargo, y aquí sí quiero decirlo, estos programas pues no han sido evaluados, ¿no? ¿Qué pasa con los programas de estufas? Y retomo lo que dijo Fernando, ¿no? El problema del uso de leña es un problema multidimensional, ¿no? No, nosotros, pues como salud pública nos interesa la salud, ¿no? Los efectos a la salud. Sin embargo, tiene otros tantos problemas, ¿no? Cuestiones de género, deforestación, ambientales, económicos, o sea, hay de cambio climático, o sea, hay muchos aristas por los que se puede abordar el programa, ¿no? Entonces, los programas van dirigidos, tienen como objetivos diferentes. Dependiendo del objetivo que tengan, es la evaluación que uno puede hacer. No, de pronto quieres evaluar salud en uno que está orientado a cambio climático, pues no tienes de entrada una línea basal, ¿no? Entonces, eso ha complicado muchísimo la evaluación de los programas, ¿no? Eso por un lado. Y la otra parte que me quiero enfocar de los programas es la implementación, ¿no? Ya lo dijo el doctor Riojas.
que si no está bien implementado no va a haber resultados, ¿no? Ahí en el libro está la evaluación de San Luis Potosí, donde pues encontramos que la implementación fue deficiente. Muchos, o sea, tres nudos críticos importantes, pero otros también que afectaron, entre ellos la selección de beneficiarios. El seguimiento es un nudo crítico muy importante, ¿no? Entonces, si no implementas, no puedes esperar que el resultado sea el esperado, ¿no? Y justamente eso es lo que está pasando. No se implementan, no se obtienen los resultados tan bien como digamos, ¿no? Y bueno, parte de estas deficiencias de la implementación hacen que no se usen, no se adopten las estufas, pero hay otros temas también que hacen que no se adopten, ¿no? Cito otra vez a Fernando, ¿no? Cuestiones socioculturales, pues no importa. Fernando citó el libro, ajá, el capítulo de evaluación, no, y una de ellas es justo el stacking, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no usamos un solo dispositivo para cocinar, ¿no? Si uno usa estufa de gas, el horno de microondas, el horno eléctrico, la cafetera, por supuesto, el air fryer, bueno, yo no tengo, pero claro, ¿no? O sea, tenemos, o sea, cuando menos 5 dispositivos para cosas diferentes. Yo no voy a calentar o hacer mi café en el horno de microondas, porque tengo una cafetera, ¿no? Entonces, también la gente utiliza las tecnologías para diferentes cosas, ¿no? Entonces, para el nixtamal, para las tortillas, para los frijoles, para calentar agua para bañarse, etcétera, ¿no? Entonces, es un reto mayúsculo también el hacer que únicamente usen estufa ecológica para todo, ¿no? O sea, no, hay que adaptarnos. Los programas deben de ser de transición, no cambiar. Hoy usabas fogón, ahora usa esta. ¿No? O sea, no pueden ser así. Hay muchas propuestas, los invito a que lean el libro, ahí hacemos propuestas y también otra invitación cordial que vamos a hablar bien padre así de lo que viene en este gobierno, mañana 2:30, ¿no? Vamos a hablar justo de la norma oficial mexicana de estufas de leña, ¿no? Y de lo que se viene en este gobierno de los programas. Cordialmente invitados, ¿no? Gracias, Astrid. Muchas gracias, doctora Luz, doctor Alejandro, doctor Horacio, por sus comentarios. Y bueno, abrimos este espacio si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, a lo mejor para... Adelante, Olivia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación del libro. En una de las clases ya había revisado un poquito de este tema y también muchos de los comentarios es que las comunidades indígenas pues se usa también por la necesidad. O sea, es lugar donde no tenemos acceso a gas, acceso a estufas, el recurso económico. Y pues regularmente pues es el acceso a uso a leña, que es lo que hay. Otro de los comentarios que también tenía es por qué muchos de los programas de las estufas ahorradoras no funcionaron, porque no se adaptaron al contexto, no se tomó en cuenta la cosmovisión de las comunidades, no se le consultó incluso a algunas personas. Entonces también se vio reflejado mucho el tema del paternalismo, en el que se implementó un sistema que no era adecuado a las familias, porque por ejemplo en las comunidades nos encontramos familias de 3 integrantes hasta de 20. Entonces, en un fogón ahorrador, en ocasiones no se llega a cocinar la comida o es muy lento, porque también hemos observado que el fogón, bueno, en mi comunidad, en mi cosmovisión, también el fogón es como el centro, es el corazón del hogar, porque es un centro, e incluso se puede tomar como ritual para nosotros, que es la comunicación y la integración familiar. Entonces, sí es algo muy importante que también se debe de considerar en ese aspecto. Aparte, muchos de los fogones, pues se está cocinando, al lado se está cociendo el frijol, se están haciendo las tortillas, y en algunas estufas que yo he visto en algunas comunidades de Chiapas, es que no puede abarcar todo eso al momento en el que la familia tiene la necesidad de cocinar. Para mí las estufas ahorradoras son muy buenos,
pero sí es muy importante considerar a las comunidades antes de implementar los proyectos y sobre todo el seguimiento, porque eso es algo que no se da en muchos proyectos. Llegan, se dejan y se van. Por eso en muchos lugares existen los elefantes blancos de distintos sistemas, no se usan porque no se sabe o los componentes no se encuentran en el pueblo más cercano. Entonces hay muchos factores que se debe de analizar y considerar, y sobre todo considerar con las comunidades, porque nosotros como ajenos vemos la problemática, pero no sabemos si es la prioridad de esa problemática para ellos. Entonces creo que también es muy importante, y por eso la sensibilización, la comunicación con las personas, y sobre todo este punto de las personas más afectadas, que son las mujeres, porque en muchas comunidades las autoridades son hombres, y siempre nos dirigimos primero a las autoridades porque son quienes nos permiten trabajar con la comunidad. Pero sí es muy importante también como considerar esto desde la parte de las mujeres, el tema de género. Y creo que, y retomo lo que se ha venido platicando desde Salud Planetaria, que es muy importante esta transversalidad y siempre el trabajo en equipo de hombre y mujer, y pues tener también toda la sensibilidad para comunicar las ventajas y las desventajas de todos estos procesos. Y ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy originaria de una comunidad que se llama Frontera Mexiquito, del municipio de Chanal, Chiapas. Crecí en San Cristóbal de las Casas, soy hablante del idioma tzeltal y pues llevo muchos años trabajando con comunidades de las distintas regiones de Chiapas. Entonces soy una mujer indígena que le ha costado ser muy imparcial entre lo bueno y lo malo, sobre todo de las comunidades, y también sé que hay cosas que se tienen que cambiar, pero sí es muy importante considerar nuestra cosmovisión y nuestras necesidades antes de llegar a implementar proyectos que se quedan abandonados. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta a lo mejor para? Doctor Fernando tiene comentario. Gracias. Ok. Hace 25 años, no sé, fuimos una comunidad indígena y yo no podía creer lo que era el humo de leña. Y yo dije, voy a hacer un programa estatal. Yo fui el culpable en San Luis Potosí de un elefante blanco, de conseguir, ¿cuántas estufas eran? 40,000. Lo logré. Y después me di cuenta en 3 segundos que la gente ya no las usaba y nos dimos a la tarea de evaluar el programa imparcialmente. Entonces fue cuando llegó el instituto y cuando vi los resultados, tuve un dolor que no se me ha quitado. Cuando Astrid me pidió y leer el libro, y son los dolores que causa la profesión de querer resolver el problema inmediatamente. Pero yo decía, bueno, de las 40,000, cuando menos, ¿cuántas quedan? Funcionando al 48. O sea, 60% se fueron a la basura. Entonces, que eso sea una lección. Que sea una lección para los estudiantes, que también los procesos de intervención tienen que ser analizados, que no por correr como yo corrí, porque si corres te tropiezas como yo me tropecé. Entonces, que eso se quede muy grabado en su sangre, de que también las intervenciones tienen que irse con cuidado, porque si no, generan elefantes blancos. Perdona. Gracias, Fernando. Adelante, Leonora, por favor. Bueno, pues justamente mi comentario era en ese sentido. Bueno, no es comentario, es pregunta dirigida al doctor Pérez Padilla, porque inició los trabajos en México, por su experiencia, por toda la trayectoria. Mi pregunta directa al corazón es,
¿qué harías diferente si volvieras a empezar? ¿Y qué harías diferente si ahorita te dijeran que estás a cargo de arreglar y ayudar a resolver el problema? Es bola Eso. blanda, ¿eh? Está fácil esa pregunta, ¿no? Ojalá fuera. Pues digamos, la mayor parte del tiempo nosotros atendemos las consecuencias del problema, ¿no? Eso es lo que nos toca primordialmente. Pero desde mi perspectiva, eh, se necesitan combustibles limpios. O sea, creo que la leña tiene su valor, su lugar, digamos, pero al menos con las tecnologías que se tienen disponibles, em, se baja la contaminación, pero no lo suficiente para que se elimine el efecto a la salud, porque es tan alto y se baja un porcentaje muy importante, pero sigue siendo muy alto para el efecto a la salud. Eh, y ha habido campañas internacionales, pero desde el punto de vista de la salud no han demostrado realmente que mejore, puede mejorar muchas cosas, pero el efecto a la salud no se ha demostrado con ese tipo de estufas, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, esa es una situación que se tiene que ver. Hace poco vi un metaanálisis que el biogás, por ejemplo, podía ser, dar efectos benéficos, algo gaseoso, ¿no? Pero ya desde otro punto de vista, algo que es muy interesante, nosotros siempre comparamos el daño del humo de leña con el daño del tabaco. Y hay cosas interesantes porque pues son humos de biomasa ambos, son parecidos. Pero ¿por qué la gente fuma? Por la adicción a la nicotina. Ese es el mecanismo más importante. Pero ¿cuál es el equivalente en las zonas rurales, para que las mujeres cocinen con leña? ¿Cuál es el equivalente? Bueno, uno de ellos, al menos importante, pues es qué es lo que tienen disponible, lo acabamos de oír. Es lo que hay. Tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y esa es el equivalente a la adicción al tabaco. Entonces, yo creo que es un problema tan relevante que requiere multidisciplinariedad, una visión multidisciplinaria, no puede ser solo de un grupo. Y yo creo que algo de eso está en el libro, ese tipo de visión. Oímos cosas muy interesantes, de lo que tenemos que tomar en cuenta, pero creo que eh, sí tiene que entrar, combustibles más limpios. Muchas gracias por la respuesta, doctor Rogelio, y gracias, Leonora. ¿Algún otro comentario? Creo que ya no. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan venido y ahora para que se lleven de tarea a leer el libro, les vamos y que no lo cierren y que estemos pues muy al pendiente de este problema y de cuáles son las posibles soluciones para que ya no tengamos que seguir diciendo ese problema que lleva tantos años, ¿no? Y que sigue siendo de la misma magnitud o incluso creciendo. Pues bueno, trabajemos también desde las diferentes perspectivas para encontrar pues las mejores soluciones que sí funcionen. Entonces, muchas gracias.